¿Qué tal, muchachos? Vamos a seguir hablando con respecto a las propiedades de los fluidos. Una de las propiedades más importantes de los fluidos vendría siendo la viscosidad. Entonces, esta vendría siendo ya la última propiedad de los fluidos que nos faltaría por estudiar. Como pueden observar aquí en la foto, cada uno de los fluidos puede tener una viscosidad completamente diferente. Esta propiedad es una de las sustancias en la que resiste a fluir, pues, o sea, básicamente, cuando nosotros volteamos un recipiente, podemos ver la rapidez con la cual el flujo tiende a, tiende a bajar, o sea, se tiende a mover. Entonces, ese movimiento, la lentitud o rapidez de ese movimiento va a depender de la viscosidad del fluido, es decir, la resistencia a la cual el fluido va a tender a generar para poder moverse. Entonces, básicamente eso es lo que vendría siendo la viscosidad. Aquí tenemos representado un, un plano de 3 dimensiones en la cual hay dos placas. Una placa superior que se está moviendo, como pueden observar aquí, tiene una velocidad tipo vector, es decir, que va en este sentido, en esta dirección y sentido. Y aquí tenemos otra placa que está básicamente fija. Si la placa de arriba se está moviendo y la de abajo está completamente fija, entonces el fluido va a tener esta dirección. Ahora, ¿qué sucede? Esta parte de abajo, el fluido se queda completamente en reposo, mientras que esta parte de arriba, el fluido, se mueve en el mismo sentido que se mueve la placa. Esto es porque el fluido permanece en reposo, siempre tendrá una velocidad igual a la de su contorno. Es decir, si yo tengo un fluido en un recipiente, va a tener la velocidad que tenga el contorno, es decir, la que tenga el recipiente. Si yo llego a mover el recipiente, el fluido se va a mover en el mismo sentido que se mueve el recipiente. En este caso tengo dos tipos de casos. El caso superior, en el que las placas se están moviendo hacia la derecha, es decir, que el fluido va a tomar la velocidad de esta placa. Mientras que tengo una placa inferior que está completamente en reposo, es decir, que el fluido está completamente en reposo y va a generar entonces un perfil de fluido, un perfil de velocidad de acuerdo a las condiciones de los contornos, que en este caso sería móvil y fijo. Si estudiamos eso en 2 dimensiones, se me va a generar básicamente esto. Tengo la misma placa fija, que es la placa inferior, y la placa superior, que se estaría moviendo debido a una fuerza que se le está aplicando. Si yo le aplico una fuerza hacia acá, entonces la placa se va a mover en este sentido. Va a generarse una velocidad debido al movimiento. Entonces, sobre esta área que estaríamos estudiando, entonces se me va a generar un esfuerzo cortante debido a que el fluido se va a mover exactamente con el contorno. Entonces, sí, se me generaría entonces este perfil de velocidades, en donde aquí la velocidad es 0 y aquí la velocidad va a ser igual a la velocidad que tenga la placa. Se me va a generar entonces este tipo de pendiente, este tipo de perfil de velocidad. Entonces aquí existe una viscosidad debido a que hay un fluido como tal. Entonces, entre estas dos placas conocemos una distancia que se llamaría, en este caso, distancia D. Puede tener cualquier nombre. La cosa es que durante este movimiento se genera entonces, a partir del tiempo, una velocidad. Si yo estudiaría entonces la pendiente de esta velocidad, me quedaría entonces esta relación. La diferencia de velocidad con respecto al tiempo entonces sería dividido entre el espacio que existe entre las dos placas. Si yo separo estas variables, me puede quedar entonces esta expresión, en donde este término se conoce como la razón de deformación, es decir, el esfuerzo cortante. Y este otro término se conoce como el gradiente de la velocidad. Entonces, la razón de deformación me va a dar entonces lo que se conoce como el esfuerzo cortante. Si yo grafico los esfuerzos cortantes versus la gradiente de velocidad, eso se me genera entonces como un reograma. Un reograma simplemente es una gráfica en donde se me va a generar a mí las distintas viscosidades de cada uno de los fluidos. Hay fluidos que cumplen una ley que se llama la ley de Newton. ¿En qué se basa ese fluido? ¿En qué se basa esa ley? En que si yo estudio, si yo le aplico un esfuerzo, o sea, una fuerza como tal, se me va a generar un esfuerzo a un fluido sobre un gradiente de velocidad respectivo, me va a generar entonces un punto de la gráfica, como observan acá.
Si yo estudio ahora otra fuerza que le esté aplicando yo al fluido, se me va a generar otro esfuerzo sobre el mismo gradiente de velocidad, entonces se me va a generar otro punto como tal. Básicamente, la ley de Newton me dice que para un fluido cuya viscosidad siempre se va a mantener constante, es decir, que yo estudie distintos esfuerzos y distintos gradientes de velocidad para ese mismo fluido, siempre se me va a generar entonces una línea recta. Eso es lo que se conoce como entonces los fluidos newtonianos, en donde se mantiene constante el estudio de los esfuerzos y gradientes de velocidad, entonces se me generaría ahí una especie de pendiente. Recuerden que la ecuación de la recta va a ser igual a y igual a mx más b, en donde m representaba la pendiente de la recta. Básicamente una recta inclinada, entonces me genera una pendiente. En este caso, para los fluidos newtonianos, en donde su esfuerzo con respecto al gradiente de velocidad se mantiene así constante, entonces yo podría determinar el valor de la viscosidad, donde la viscosidad vendría siendo entonces dicha pendiente. También están los fluidos no newtonianos, en donde no se cumple esa ley, donde yo estudio distintos esfuerzos, no necesariamente entonces se me va a mantener una recta constante. Entonces yo no podría determinar la viscosidad en función de esos fluidos que no son newtonianos. Básicamente los fluidos newtonianos son aquellos que obedecen a la ley de viscosidad de Newton, es decir, que su viscosidad se mantiene constante. Esos fluidos newtonianos se caracterizan por ser, por ejemplo, como el agua, el aire, la gasolina o el aceite. Donde estudié yo la viscosidad de esos fluidos, independientemente de la temperatura o distintas fuerzas que yo le aplique, la viscosidad siempre va a ser la misma. Ahora están los fluidos no newtonianos, donde básicamente la viscosidad varía con respecto a la fuerza o el esfuerzo que se esté generando. Como consecuencia, el fluido no posee una viscosidad definida, siempre va a tener distintas viscosidades, en donde puede depender de la temperatura o de las fuerzas que se le tengan que aplicar. Como ejemplos básicos de estos fluidos no newtonianos tenemos lo que es la sangre, la salsa de tomate, la arena movediza o incluso la pasta dental, donde siempre tenemos que aplicarle distintos tipos de fuerza para poder hacer que exista un movimiento en esos fluidos. La viscosidad se expresa en estas unidades que vendrían siendo newton por segundo o sobre metros cuadrados, o en el sistema inglés libras por segundo sobre pies cuadrados. También existe una forma de caracterizar los fluidos, las viscosidades, como poise. Un poise es igual a 0.1 newtons por segundo sobre metros cuadrados. También existe entre las propiedades de la viscosidad lo que vendría siendo la viscosidad cinemática, que simplemente sería dividir la viscosidad que se le llama dinámica, que es la normal, entre la densidad, generándome entonces una viscosidad cinemática en términos de metros cuadrados por segundo. Y por último, faltaría hablar sobre la definición de tipos de flujo. Existe el flujo que es el ideal, que es aquel fluido cuya viscosidad es nula, por lo que no pone ninguna resistencia a fluir. Este tipo de fluidos ideales, como su palabra lo dice, es lo que nosotros ideamos en la realidad. Básicamente, esto no existe. Un fluido ideal no existe debido a que realmente todos los fluidos siempre van a tener una resistencia a fluir. Entonces, este tipo de fluidos no existe. Sin embargo, se utiliza mucho para hacer idealizaciones o modelados. Y si yo generaría un perfil de velocidades para flujos ideales, entonces básicamente sería algo constante, ya que si no existe viscosidad, es decir que no va a existir resistencia a fluir, por lo cual la velocidad en los contornos no va a ser nula, sino que va a ser la misma velocidad que tenga el fluido a lo largo de una tubería, por ejemplo. Ahora, si yo hago una idealización de la realidad, entonces se me generaría realmente algo más parabólico, donde la velocidad del fluido en la misma tubería de los contornos sí sería igual a cero, porque ya va a haber resistencia a fluir. Y la velocidad en el punto medio se conocería entonces como la velocidad máxima que se estaría generando en un fluido real. Entonces básicamente aquí tenemos perfiles de velocidades de flujos ideales y perfiles de velocidades de lo que se conoce como un flujo real. Vamos entonces a hacer una aplicación de las ecuaciones de viscosidad, en donde tenemos este ejemplo donde hay una placa fija y hay una placa móvil, donde dentro de estas dos placas existe un fluido
cuya viscosidad es igual a 8 por 10 a la menos 2 poise. Entonces tendríamos el área sobre esta superficie, en la cual debemos determinar cuánto es la fuerza necesaria para aplicarle a esta placa y garantizar que la placa se mueva a una velocidad constante de 0.20 metros por segundo, conociendo que la separación entre las dos placas es de 5 milímetros y que la placa inferior estaría fija. Entonces básicamente sabemos que al estar una placa fija, entonces la velocidad va a ser igual a 0 metros por segundo. Básicamente necesitaríamos entonces determinar cuál sería el esfuerzo o la resistencia a fluir de este flujo con respecto a esta placa, ya que nosotros conoceríamos lo que sería la viscosidad, que nos las están dando, el delta velocidad también nos las están dando, y también conocemos la separación entre las dos placas. Entonces básicamente el esfuerzo a resistir lo podríamos determinar. Con ese esfuerzo a resistir, entonces podremos determinar posteriormente la fuerza, ya que el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza que se le aplica sobre un área determinada. Entonces principalmente vamos a convertir la viscosidad que está en poise, vamos a llevarla a la expresión de newtons por segundo sobre metros cuadrados. Recuerden que un poise es igual a 0.1 newtons por segundo sobre metros cuadrados. Simplemente sería hacer esta conversión. Luego calcularíamos entonces el gradiente de velocidad, que el gradiente de velocidad no es más que la diferencia de las dos velocidades de las dos placas. Entonces sería 0.20 menos 0 porque la placa de abajo estaría inmóvil. Puede existir el caso en que la placa se esté moviendo en la misma dirección o en sentido contrario. También podría existir eso. Eso va a depender entonces, eso va a influir, entonces en lo que sería la delta velocidad sobre la separación que existe entre las dos placas, que en este caso sería 0.005 metros. Estaba expresado en milímetros, entonces simplemente lo llevé a metros. Sustituyo todos los valores entonces en esta expresión matemática y me da entonces que el esfuerzo cortante para estas condiciones sería de 0.032 newtons sobre metros cuadrados. En esta expresión despejaría entonces la fuerza sería igual al esfuerzo cortante por el área, lo multiplicaría y me queda entonces que la fuerza necesaria para mantener la placa móvil a una velocidad de 0.20 metros por segundo es de 0.032 newtons. Ahora si aplicamos básicamente lo mismo que acabamos de hacer, pero ahora tenemos una placa móvil entre dos placas fijas con una viscosidad, con un fluido cuya viscosidad es de 0.862 newton por segundo sobre metros cuadrados, donde nos da a conocer la separación entre las dos placas fijas y la separación entre la placa fija de abajo con la placa móvil como tal, que sería un cuarto de pulgada. En este caso nos están dando estas distancias en pulgadas, las velocidades que se desea mantener esta placa móvil es de 0.152 metros por segundo y debemos determinar entonces cuánto es la fuerza necesaria para garantizar que esta placa se mueva a esta velocidad. Básicamente vamos a aplicar las mismas ecuaciones del ejercicio anterior, donde necesitamos determinar entonces el esfuerzo cortante que me estaría generando, o mejor dicho, la resistencia a fluir que me estaría generando la viscosidad de abajo con respecto a esta placa que se está moviendo y la viscosidad del fluido de arriba con respecto a esta placa que se estaría moviendo. Entonces básicamente sería determinar un esfuerzo, una resistencia a fluir superior y una resistencia a fluir inferior. Si podemos observar aquí sería simplemente multiplicar la viscosidad, que es de 0.862 newton por segundo sobre metros cuadrados, por el gradiente de velocidad. Entonces, vamos a ver aquí en la parte superior, sería la velocidad, que es 0.152 menos 0, sobre el espaciamiento que existe entre la placa fija y la placa móvil. Si todo esto es de 1 pulgada, si le restamos un cuarto, entonces esto me quedaría como 3/4 de pulgada restante. Llevaría las pulgadas a centímetros y los centímetros los llevo a metros, dándome entonces que la resistencia a fluir para la parte superior sería de 6,87 newton por metro cuadrado. Al aplicar el mismo principio para la parte inferior, me queda entonces que la viscosidad por 0.152 menos 0
ya que la velocidad va a ser la misma, porque la placa móvil necesitamos que tenga esa velocidad, sobre la distancia que sería el espaciamiento entre ambas placas, que en este caso ahora sería de 1/4. De igual forma tengo que llevarlo a metros. Me quedaría entonces que el esfuerzo inferior es de 20.63 newtons por metro cuadrado. La resistencia a fluir aquí para esta parte sería mayor con respecto a la superior, ya que aquí tiene más espaciamiento. Aquí sería menos el espaciamiento. Para determinar entonces la fuerza total aplicada debo sumar ambas resistencias para tener un esfuerzo cortante total que sería de 27.50 newtons por metro cuadrado. Simplemente entonces despejaría de acá la fuerza, va a ser igual a la resistencia a fluir por el área, que me daría entonces un valor de fuerza de 12.789 newtons necesarios para garantizar que esta placa móvil entre estos dos fluidos sea de 0.152 metros. En este caso, para este ejercicio, los dos fluidos eran exactamente el mismo, pero puede existir el caso en donde los fluidos sean completamente diferentes. Entonces, básicamente ya con eso terminaríamos lo que vendría siendo el estudio de las propiedades de los fluidos.